Muy buenas tardes y sean bienvenidos nuevamente a Noticias de hoy. Estos son nuestros titulares. Putin no solamente quiere apoderarse de Ucrania, quiere destruir la cultura del pueblo ucraniano, afirma Biden. Biden, Beijing y el problema de Taiwán. ¿Es Estados Unidos el defensor de la democracia mundial? Y la inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en más de 40 años. Comenzamos. Putin no solamente quiere apoderarse de Ucrania, quiere destruir la cultura del pueblo ucraniano, afirma Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que mientras el presidente ruso Vladimir Putin quería que toda Europa fuera neutral como Finlandia, lo acabó convirtiendo todo en el continente en la OTAN. Biden hizo un discurso en la ceremonia de graduación de la Academia Naval en Annapolis, cerca de la capital de Washington. El presidente norteamericano Biden, refiriéndose al liderazgo reciente de Estados Unidos, dijo que en la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos desempeñó un papel pionero en las sanciones contra Rusia y la ayuda a Ucrania. Biden dijo: Putin no solamente quiere apoderarse de Ucrania, en realidad quiere derrumbar la cultura y la identidad del pueblo ucraniano. No hay otra razón por la que golpeó escuelas, hogares de ancianos, hospitales, museos. Biden también señaló el apoyo asegurado últimamente por Estados Unidos al proceso de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Putin quería que toda Europa fuera neutral, convirtiéndola en Finlandia, pero lo convirtió todo en la OTAN. Biden, Beijing y el problema de Taiwán. ¿Estados Unidos es el defensor de la democracia mundial? El presidente Joe Biden ha dicho, o lo que dijo implica, que Estados Unidos irá a la guerra con China si invade Taiwán. Es al menos la tercera vez que lo menciona y la tercera vez que la Casa Blanca debe rectificar lo que dijo. Son gafes o meteduras de pata, ha admitido el presidente. Soy una máquina de metidas de pata, dijo en el 2018. Pero Dios mío, qué cosa tan maravillosa comparada con un tipo que no puede decir la verdad, haciendo constar la ritual alusión a Donald Trump cuando algún político demócrata dice o hace una estupidez. Pero ahora Trump no está en la presidencia, y ese tipo de declaraciones pueden ser peligrosas, como en este caso, cuando no inoportunas y embarazosas, aunque solo le restan seriedad al presidente de un gran país como Estados Unidos, como le sucedió, sí, al presidente Trump en su mandato. Pero ¿no será también otra exuberante tontería justificar las propias metidas de patas solo porque las de otro presidente fueron peor? La Casa Blanca, después del comentario público del presidente Biden, aclaró que no había cambio de política respecto a China. Dicha política es denominada Una China y significa que todo el territorio chino, incluido Hong Kong y Taiwán, constituye un solo país y que el gobierno de ese único país es el de Beijing, regido por Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, y forma parte de los acuerdos internacionales de Estados Unidos de América, de la misma forma que la Ley de Relaciones con Taiwán. Dicha política comenzó a tomar forma en 1972 con la visita del presidente Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger a Beijing y sus entrevistas con Mao Zedong y Zhou Enlai. Todo había sido delineado en 1971 durante la visita secreta a China del asesor de seguridad nacional Henry Kissinger. Esos fueron los primeros pasos que con el tiempo y hasta la actualidad resultaron en tres hechos de enorme trascendencia política, económica y geopolítica. El reconocimiento de Washington a Beijing rompiendo relaciones diplomáticas con Taipei en enero de 1979. La enorme oportunidad comercial para el capital estadounidense a finales del siglo XX y el ascenso de China a la categoría de superpotencia económica y militar en el siglo XXI. Y finalmente, el reclamo actual de Beijing y de Moscú por un nuevo orden mundial, multipolar, diferente al actual, unipolar, donde Estados Unidos es totalmente hegemónico desde que la Unión Soviética se disolvió en 1991. Al parecer, Richard Nixon tenía la vista puesta en China desde 1967, cuando publicó un artículo sobre el tema en Foreign Affairs Magazine, donde expresaba simplemente: no podemos permitirnos dejar a China fuera de la familia de naciones. 4 años después, en 1971, y coincidiendo milagrosamente con los preacuerdos de Kissinger en China, Taiwán era expulsado de la ONU y su lugar
se otorgó a China comunista, con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En realidad, cuando vemos las actuales tensiones entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán, estamos viviendo las consecuencias del marco de referencia diseñado por Nixon y Kissinger hace 50 años. Eso es un hecho. Nixon no era nada tonto. Su objetivo geopolítico era alimentar las diferencias tradicionales entre los dos grandes países comunistas, la URSS y China, y que China además se volviera graciosamente anticomunista y democrática. Nada más probar las delicias del consumo. Pero maravillas y sorpresas de la vida. 50 años más tarde, Beijing sigue siendo comunista, Moscú capitalista, con una economía mixta de mercado, y las dos han acordado una alianza estratégica contra Estados Unidos por el cambio hacia un mundo multipolar. En esa alianza estratégica hay dos puntos de confrontación primordiales: Ucrania, donde ya se libra una guerra donde la administración Biden se encuentra entusiasmada, y Taiwán, donde el presidente Biden comete sus posibles metidas de pata intencionales. No hay más que echar una ojeada a las pocas páginas de la Ley de Relaciones con Taiwán, que norma las relaciones entre Washington y Taipei desde hace medio siglo, y donde no se menciona el compromiso de intervención de Estados Unidos ante la invasión china de Taiwán. Para lo anterior, tal vez haya una explicación. La política estadounidense mantenida con Taiwán se denomina comúnmente política de ambigüedad, es decir, confusa e indeterminada. Washington reconoce la soberanía de Beijing sobre la isla de Taiwán, pero cuando Beijing quiere ejercer dicha soberanía, Washington tiene su opinión sobre un asunto que debería ser interno. Este lunes el gobierno chino advirtió: Estados Unidos está jugando con fuego, luego de que el presidente Joe Biden prometiera defender a Taiwán si China intenta tomarla por la fuerza. Es impensable que el presidente Biden no conozca el texto de la Ley de Relaciones con Taiwán y diga erróneamente en su última metida de pata en Tokio: ese es el compromiso que hicimos, refiriéndose a la intervención militar cuya posibilidad no se contempla en dicha ley. Si no es así, con las repetidas menciones al asunto, matizadas por la Casa Blanca, debía dudarse seriamente de su capacidad mental, porque puede meternos sin quererlo en una guerra. Pero el asunto es más serio. El presidente Biden puede, y creo que entiende perfectamente la realidad que lo rodea, y que se reta el papel hegemónico de Estados Unidos en el mundo, y aunque sea un disparate lo que dice en Tokio y lo que hace en Ucrania, está dispuesto a darle pelea, como un valiente, en cualquier ámbito, a Rusia y a China. El poder hegemónico es, en esencia, la principal causa histórica de las guerras, tal vez el único, aunque siempre nos quedará la duda, hasta que sintamos el primer bombazo nuclear, de si el presidente Joe Biden manejó el asunto como un valiente paladín de la democracia o si nos fuimos por el tangente porque no se daba cuenta. La inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en más de 40 años. James Bullard, el presidente de la Reserva Federal de San Luis en Estados Unidos, anunció que la inflación que experimenta el país es comparable a la de 1974 y 1983. En marzo, la inflación de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en más de 40 años, con un 8,5% anual. Durante su intervención en la conferencia BOJ y MES 2022, Bullard recordó que la Reserva Federal, la Fed, de Estados Unidos, mantuvo las tasas de interés relativamente bajas ante el aumento de la inflación en 1974, y que por el contrario las mantuvo relativamente altas cuando la inflación tocó fondo en 1983. El contraste entre las experiencias de 1974 y 1983 convenció a muchos de que era importante adelantarse a la inflación, dijo Bullard. Bullard señaló que las tasas de mercado clave ya se han movido por encima de los niveles previos a la pandemia y dijo que esto podría ayudar a fomentar un aterrizaje suave. A pesar del optimismo de Bullard, el 12 de mayo el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que un aterrizaje suave para la economía sería todo un desafío. Un aterrizaje suave es el proceso en el que un banco central eleva las tasas contra la alta inflación y provoca la desaceleración de la economía, pero evita una recesión. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.